Pues muy buenas noches, bienvenidos todos. Es un gusto nuevamente volver a vernos en estas pláticas maravillosas en donde nos enteramos de cosas increíbles con cada uno de los ponentes. Y bueno, en esta ocasión tenemos a alguien también muy especial que Mónica ya nos hará favor de presentarlo. Y les quiero recordar que la plática la estamos grabando y se subirá a nuestras redes en donde podrán volverla a ver, tanto en YouTube como en Facebook de la Keile. Y asimismo les recuerdo que podrán escribir sus preguntas por Zoom en preguntas y respuestas y nosotros al final de la plática pues las leeremos para que cualquier duda o comentario que salga quede aclarado. Muchísimas gracias, Mónica. ¿Cómo estás? Hace mucho que no nos veíamos, ahora sí. Sí, sí, me encanta este espacio, este encuentro, me emociona mucho, cada historia es tan interesante y en este caso les quiero contar un poco cómo surgió esta entrevista. Un día me escribió Sam, nuestro invitado, y me dijo que quería pasar a la sinagoga porque tiene material muy interesante que me quiere compartir. Yo no lo conocía. Y ya siento que ahorita ya somos buenos amigos. Y entonces me vino a visitar con parte de su familia, ellos viven en Las Vegas, y con un libro que se los tengo que enseñar, que es este. Wow. Es un libro, vean el grosor, Sí. está lleno de documentos, de historias, de fotografías. Hizo una investigación exhaustiva del lado Katz de su familia, que resulta, y lo vamos a ver, que es fundador de la Sinagoga de Justo Sierra, de la Yavne y de muchas organizaciones que persisten hasta el día de hoy. Por otro lado, escribió un libro más grande que este de la familia Prum. Entonces, bueno, qué increíble, gracias, genial, perfecto. Él hizo su bar mitzvah en Justo Sierra, todo muy emocionante y ya. Pero yo ya tenía mi candidata para entrevistar hoy y ni siquiera consideré a Sam porque, pues es muy joven, como pueden verlo, ¿no? De acuerdo a las edades que hemos tenido aquí, pues él es muy joven. Entonces dije, me lo guardo. Pero luego la persona que iba a participar hoy se echó para atrás, como que no, me dijo, no tengo nada que decirte, no, no. Y entonces dije, bueno, pues le voy a hablar a Samuel y luego aceptó. Entonces, pues sí, generalmente en estas entrevistas lo fascinante es que van surgiendo temas a explorar, temas de una cosa y de la otra por lo que va platicando en la historia. Pero yo creo que nunca me había pasado que surgieran tantos temas relacionados, y esto para ti, Anita, creo que va a ser increíble, con la historia de la Keilah, específicamente y desde casi sus inicios, porque él llegó en 1928, su abuelo, sí, ¿verdad? 28. Y 28. la Keilah nació en el 22, pero desde que él llegó, se puso las pilas, dijo, a ver, ¿qué hay aquí? Y empezó a colaborar para ayudar a los demás, para crear un fondo de seguro, para crear una caja de préstamos. Obviamente no estaba solo y Ah, había otras personas, pero él estaba ahí y como me ha contado Samuel, no estaba en la foto, no estaba en el protagonismo, él estaba chambeando para conseguir los dineros, para hacer todo. Entonces, algo de eso vamos a poder abarcar hoy, tenemos muchísimo que hablar. Entonces, como ya me conocen, esto son entrevistas visuales, voy a empezar a compartir y de verdad, muy bienvenido. Espérame tantito. Uy, ¿dónde está? Aquí. Bienvenido, Samuel, y gracias por compartir tanto, porque además con una pasión, ¿no? Se ha metido a cuestiones de genealogías, mapas, geografía y mucho más. Entonces, yo quiero empezar esta pues charla, lo de entrevista a veces suena un poquito formal, con este mapa que es del libro de Samuel, que además, quiero decirles, me ayudó a avanzar en el trabajo como nadie, porque mucho él ya lo tenía hecho y ya luego yo me seguí por mi cuenta con algunas otras cosas, pero mucho ya. Entonces, aquí hay un mapa que abarca tanto el lado de su abuelo, vamos a hablar del lado materno, como de su abuela materna, porque lo que vemos aquí es que de Berdichev era tu abuelo.
tu abuelo Yakov Katz, y luego tu abuela era de Troyanov, ¿correcto? Su Correcto. esposa. Ya después haremos una entrevista del lado Prum. Entonces, todo esto es, pues, nos indica visualmente un poco cómo estaba distribuida las tierras de Ucrania y de dónde se movieron, pero todo lo que está en rojo tuvo que ver con la historia y lo vamos a ir viendo poco a poco. Entonces, yo quisiera empezar con esto para que nos platiques un poquito el origen de tu abuelo, Yakov Katz. Ya luego hablaremos de tu abuela, pero ¿qué sabes? Porque además otra cosa interesantísima de este invitado es que generalmente tenemos información de los padres, pocos han tenido mucho o poco que decir de sus abuelos. Y aquí es muchísimo lo que tenemos y de eso se va a basar, en eso se va a basar esta charla, básicamente en tus abuelos, más que en tus padres. Y eso también es algo muy especial y muy único. Entonces, empecemos a compartir historias sobre este gran personaje que es Yakov Katz, tu abuelo paterno, lo que sabes de Berdichev y de estas tierras, qué hacían, de su casa, de sus oficios. ¿Qué nos puedes contar? Bueno, Yakov nació en Berdichev en 1895, 94, perdón. Y su familia, lo que tenemos de él, debo decir primeramente, bueno, déjame empezar para agradecerte a ti y por la oportunidad de participar en este enlace. Y para mí es muy importante que la gente llegue a conocer lo que Yakov Katz hizo como personaje de la parte de la Kehile. Pero como empecé a decir, él nació en Berdichev en 1894. Su familia aparentemente provenía de esa región. Esa región de Berdichev era parte originalmente de Polonia, pero cuando hubo en 1795 rompieron a Polonia y la distribuyeron en tres partes y los rusos agarraron la parte más oriental y con eso comenzaron a incluir parte de eso en la Ucrania. Pero en fin, su abuelo de él, según escribe él, vivía en otro pueblo que estaba más al noroeste, que estaba marcado en ese mapa, que se llama Kovel, K-O-V, B chica E-L, aquí arriba. Y hasta luego menciona en lo que él escribió que ese abuelo tenía derecho de ser ciudadano de esa ciudad, que en la vieja Europa era algo muy importante porque recibir ciudadanía de la ciudad te daba derecho de tener negocio, de vivir ahí y cosas que normalmente no, los judíos no podían obtener. Eh, así que era algo muy importante. ¿Cómo sé todo eso? Es porque Miseide, como yo me voy a referir a él, a Miseide se pasó los últimos, no sé, empezando en los 50 y pico, empezó a escribir sus memorias. Y yo lo veía sentado enfrente de un escritorio, poquito a poco, escribiendo a mano en Yiddish todas sus memorias. Y le tomó hasta el 63 para acabarlas, porque me acuerdo verlo. Y cuando las acabó eran 54 páginas escritas a mano, de arriba para abajo, llenita toda la página. Y, y me las dio y me dice, puedes hacerme copias. Entonces yo tenía acceso a una copiadora, que en aquella época no era tan fácil, en 1963. Entonces me los llevé y le hice copias para que tuviera, pero yo me quedé con el original. Así que yo tengo el original. Y decidí que era importante traducirlo para que el mundo supiera qué escribió él. Son sus palabras de él y son sus historias que él cuenta. Y para mí era algo fascinante. Así que cuando comencé a traducir, quería asegurarme también de que se pusieran en contexto, porque a veces hace referencia a algo y si no sabemos cómo se veía ese pueblo, esa ciudad, o qué estaba ocurriendo políticamente o socialmente, la sociología del lugar, no puede uno entender bien a qué se refiere. Y eso fue lo que traté de hacer en el libro, así que el libro se estiró bastante porque
puse muchos documentos asociados con lo que él refería. Como enseñas aquí, esta es una calle en Berdichev, por ejemplo, y esta es una foto de Berdichev desde el río Gnioplat, creo que se llama el río. Creo que vale la pena decir algunas cosas de Berdiche como una ciudad importantísima para los judíos. Digo, sin irnos a la prehistoria porque no tenemos tiempo, pero sí sabemos, bueno, era una provincia de Kiev que en 1900 tenía 60,000 habitantes, de los cuales 60% eran judíos. Hay otros cálculos, pero igual son muy grandes. Hay unos que hablan de menos, pero es muchísimo. Y estaba cerca de, creo que se dice Jitomir y Troya, Jitomir. de donde Jitomir. tu abuela, que luego vamos a hablar también de esa historia y de cómo se conocieron, y eso es precioso. Y dice que Berdichev fue un enorme centro judío que le llamaban la Jerusalén de Volinia, importante centro de Hasidim y rabinos. Ahí se publicó en 1798 el primer libro hebreo y luego se convirtió en un centro de publicaciones que exportaban al mundo judío, además de rabinos importantes y del mundo hasídico. Algo que quiero compartir es que este escritor, Mendele Moijer Sporim, parece ser que él creó junto con otros esta gran sinagoga que se le conocía como la Choral Synagogue, que en algún momento fue un centro cultural de judíos. Y él, por Sholem Aleichem, fue considerado el abuelo de la literatura yiddish. Em, Dice que unos 2,000 judíos trabajaban en la industria y había más de 6,000 artesanos, pero un 30% dependían de la caridad. Había instituciones de ayuda y lo menciono porque sé que en tu familia se dedicaban a ayudar a muchas de estas personas que dependían de la caridad y luego tu abuelo pues replicó eso en México porque se dedicó a ayudar a los suyos. También el sionismo fue muy floreciente en estas ciudades de principios del siglo XX, también el Bund. Y con la Primera Guerra Mundial y la Revolución Rusa decae muchísimo la población judía de ahí, además de que hubo pogroms, y tú vas a relatar algo de esto próximamente. Pero bueno, hubo muchas publicaciones, mucha vida cultural, escuelas y muchas cosas que, por ejemplo, grupos sionistas operaron de manera ilegal durante, o sea, hasta mediados del siglo XX, porque todo esto estaba prohibido, pero vamos a hablar un poco más de tu familia, que lo que tú cuentas en el libro de, bueno, de las memorias, de lo que era un poco la vida ahí y qué fue lo que pasó. Sí, entonces Miseide entró al Heider y estuvo en el Heider hasta la edad de 12 años, creo. Y entonces ya ellos ya no podían, su familia era muy pobre, no podían vivir, no les llegaba bastante alimento aún para hacer Shabbat, entonces la gente les daba dinero. Entonces cuando ya llegó a la edad de 12 se puso a trabajar como aprendiz en una tienda que vendía libros y comenzó a trabajar con un señor que vendía libros para que aprendiera cómo se venden los libros, cómo se traen de ciudades más grandes como Kiev y Jitomer, y luego los vendían allá. Y se pasó ahí muchos años hasta que por fin trabajaba muy duro y le seguían aumentando el dinero, pero estuvo en ese trabajo hasta que por fin decidió que él iba a trabajar por sí mismo y hacer su propia negocio. Así fue como empezó ya él a buscar una movida para hacer un poco de dinero. Pero en eso llegó la guerra de 1900, la Primera Guerra Mundial, 1911, y con eso lo trataron de meter al ejército. Ya tenía 20 años y claro que él ya había oído que cuando lo mandan uno al ejército todos mueren porque no les dan con qué pelear, nada más los metían ahí a enfrentarse contra los alemanes. Así que decidió irse de Berdichev y se fue. Primero trató de evitar que lo llevaran a la guerra porque dice que estaba enfermo. Entonces pagó con un doctor en Kovel, en el otro pueblo, para que el doctor que estaba a cargo de los exámenes médicos, para que lo declarara que no podía servir.
pero lo que pasó, según escribe él, es que cuando llegó el día de que iban a decidir, entró este oficial del ejército y lo miró y ni siquiera dejó que el doctor hablara. Dice, usted se va al ejército, no hay discusión. Entonces se fue corriendo y se fue a esconder en Odessa. Obtuvo papeles falsos que decían que él tenía 17 años y se fue a trabajar en donde era una bodega de vinos que está marcada en rojo en el centro de este mapa. Y llegó ahí y era trabajo muy duro, según cuenta él, porque lo que tenían que hacer es llegaban los barriles de vinos a la entrada de la bodega y luego tenían que atarlos, pesaban no sé cuánto, pero me imagino 100 kilos o más, y tenían que atarlos con una cuerda o un pedazo de piel a su cintura y bajarlos, deteniéndolos con su propio peso para ponerlos en el piso bajo, en el piso subterráneo de la bodega. Y dice que era un trabajo brutal, pero que de una manera u otra eso era importante, así que sobrevivió. Y así se pasó un poco de tiempo y trabajaba duro, le gustaba, la gente ahí que no eran judías no sabían que él era judío y claro que si hubieran sabido, le hubieran dicho, le hubieran reportado y ya hubiera sido entrado al ejército o lo hubieran matado. Pero en fin, uno de los supervisores se emborrachaba mucho y a veces se tomaba parte del vino, así que él cuenta que tenía que agregarle agua para que las botellas se vieran llenas. Pero uno de los supervisores se emborrachó tanto una vez que le dijo, yo sé que tú eres judío, pero eres buen trabajador, así que yo no digo nada. Pero entonces ya le entró miedo. ¿Por qué? Tenía miedo de que lo iban a reportar. Una vez cuando se emborrachara iba a decir todo. Entonces se fue corriendo de ahí y se fue de regreso. Hubo varias etapas, pero se fue a varios lugares. Se fue por un tiempo a Kharkiv, que está toda hasta el lado oriental de Ucrania. Ahorita es un lugar donde están batallando los rusos muy, muy duro ahí. Y sacó papeles, otros papeles y así se pasó parte del tiempo yendo de un lado al otro, tratando de evitar que lo llevaran al ejército, hasta que ya para eso ya acababa la guerra, la Primera Guerra Mundial, y pensó, pues ya entonces ya puedo meterme al ejército, ya les puedo decir por qué no me van a llevar, pero sí se reportó y lo primero que hicieron es le dijeron, mañana te vas al frente alemán a pelear. Y dicen, ni siquiera me han entrenado. Y le dijeron, no importa, mátate a un alemán y agarra su rifle y ya aprendes ahí. Entonces otra vez se tuvo que ir a esconder. Por fin acabó la guerra completamente. Y lo que es muy interesante que yo no sabía es que cuando acabó la guerra mundial, en eso vienen entonces los bolcheviques que están tratando de tumbar al zar de Rusia, la revolución. Pero lo que era interesante es que había como cuatro diferentes intereses que se estaban peleando los unos contra los otros. Había los que querían defender la monarquía, había los que querían traer el bolcheviquismo, es decir, el comunismo a Ucrania. Había los ucranianos que querían su propio gobierno, algo como lo que pasa ahora. Y luego había los alemanes y los polacos que también querían agarrar un pedazo de Ucrania, así que estaban ahí metidos. Y lo único que lee uno cuando ve eso es que cada vez que pasaba uno de esos ejércitos, había un pogrom contra los judíos. Siempre eran los judíos los que sufrían, trataban de maltratar a las mujeres, les tomaban todo el dinero y después cuando ya se iban, entonces la gente que vivía ahí acusaba a los judíos de tener la culpa que este ejército entró y los maltrataban de nuevo. Y ese era
la manera en que vivían ahí en Rusia, en Ucrania, es decir, no Rusia, pero Ucrania. Sí. Así que eso es lo que cuenta y también cuenta que llega a conocer a mi abuela. Y esa es una historia muy interesante. ¿Por qué? Porque cuando ya se acabó la guerra, empezó a trabajar de nuevo y lo que hacía es se iba de compras a Zhytomyr o a Kiev y traía mercancía que luego la vendía en Berdichev, con un poquito de ganancia. Y tenía una tía que le prestaba dinero para hacer los pagos. Y la tía le mencionó que él tenía una prima, segunda prima, que quisiera que él la conociera, que se llamaba Rebecca Rivel. Y, y le mencionó que cuando vayas a Odessa, porque iba también de compras a Odessa, ahí hay un balneario gigantesco, que es la foto que ven aquí, que se llama el Liman. Y ahí va Rivel todo el tiempo porque tiene artritis y se va ahí para que le ayude con su artritis. Y ve a conocerla. Y se conocieron y comenzaron a verse más seguido. Y después de un rato, Miseide dice, pues yo me quiero casar con Rivel. Pues la mamá de Miseide, mi bisabuela, le dice, pero mira, no tenemos dinero y tengo mucha gente que quiere casar, que sus hijas se casen contigo porque tú estás eres un galán y les interesa. Y te quieres casar con una mujer que no tiene nada de dinero, la familia es pobre. La familia de mi bobe vivía en un pueblito llamado Troyanov, que vieron en el mapa más entre Zhytomyr y Berdichev, en la mitad del camino. Y Troyanov ahora en día no existe, es nada más unas cuantas casas y eso es todo. Pero ¿de qué vivían? Iban al bosque y juntaban la madera para cocinar y calentar las casas, y esa madera la llevaban al mercado y la vendían. De eso vivía mi bobe y sus padres. Bueno, Miseide le dijo a su mamá, no, yo quiero casarme con Rivel, y lo más chistoso es que ella le dice a Miseide, según escribe Miseide en su memoria, que es dos pobretones marchando juntos hacia, hacia no sé dónde, así dice, que me recordó algo lo que cuando uno ve la película de Fiddler on the Roof, del violinista sobre el techo, el tejado, el mismo cuento de Tevi se está quejando que las hijas están enamoradas del pobre sastrero, ¿no? Que qué clase de amor es ese y que amor no cuenta, pero es la misma, la misma historia que ocurrió con Miseide. Pero además a mí me encanta porque creo que fue una real historia de amor que no abundaban en esos tiempos. La mayoría de los matrimonios eran arreglados, eran por conveniencia, eran, pues bueno, había que salir adelante, era normal. Pero en este caso escogieron uno al otro porque se gustaron, porque se quisieron y no porque tuvieran o no tuvieran. Entonces eso es una muy linda historia de amor, me encanta. De acuerdo. Y el otro punto que quiero hacer sobre eso es que él siempre, 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 siempre trató a mi Bobek como que los dos juntos hacían todo. Siempre cuando hacía una decisión, él no decía yo decidí, él decía tu abuela y yo decidimos hacer esto, tu abuela y yo vamos a dar dinero a esto, tu abuela y yo vamos a ayudar con esto. Siempre era un equipo de dos, no de una persona. Ujú. Es muy raro también. Es muy raro porque además a las mujeres pues se les relegaba bastante. Entonces, creo que tu abuela era una persona de mucha fortaleza. Ahora, con esta foto, quiero que nos hables un poquito de esa labor filantrópica en la que siempre ayudaban a gente necesitada, porque aquí hay un personaje que recibió, te juro que tenía ganas de ir al panteón a buscar su tumba, pero no me dio tiempo. Y ahorita nos vas a contar por qué la tumba de esta señora es importante en esta historia. Sí, así que lo que pasó es que
cuando vivieron en varios lugares durante el tiempo en Ucrania, parte en Berdichev, luego se fueron a Troyanov, se volvieron a Berdichev, y cada vez lo perseguían a Miseide por toda una variedad de problemas. Una vez lo acusaron de soborno y entonces el gobierno lo llevó a la cárcel y por fin lo soltaron, pero en fin, se puso tan difícil la cosa que decidió, tengo que irme de Ucrania, ya no puedo seguir acá. Y era ya 1927, entonces decidió que el único país que le daba visa era México. Y él no conocía México de nada, ¿no? Pero en fin, hizo arreglos y en 1928 se fueron por tren de de Berdichev a Moscú, de Moscú a Riga en Latvia, de Latvia a Alemania, de Alemania a Francia y ahí abordaron el buque en el que vinieron a Veracruz y llegaron a Veracruz en julio, creo, de 1928. Inmediatamente se puso a trabajar. Así que sí puedo contar este cuento, esta historia. Llegó. Y luego nos regresamos tantito a Europa, un poquito más. Ok. Y nada más Adelante. rápidamente, llegó a México y se fue directo de Veracruz. El mismo día se fue a la Ciudad de México y ahí había una familia Chernitsky, la cual tenía un hermano que vivía en Ucrania, al cual Miseide le había prestado dinero para que él pudiera salirse. Y entonces le dijo que fuera a buscar a los Chernitsky en México, que ellos lo ayudaran. En fin, llegó ahí, los Chernitsky lo ayudaron a que se acomodara el primer día en un hotel y luego encontró un apartamentito, pero él tenía que trabajar inmediatamente y lo que acabó haciendo es que lo mandaron a ver a un señor que se llamaba Bimstein, el cual compraba todos los remates de una fábrica que hacía chales. Y el señor Bimstein le daba 12 chales a la vez a Miseide, y él se iba por Correo Mayor, por todas esas corregidora, gritando, no hablaba español, gritando 12 pesos, 12 pesos, y los vendía casi inmediatamente. Así que así poquito a poco comenzó a vender más y más chales, hasta agarró a mi Bobby y le dijo, tienes que venir a ayudarme porque tengo muchos clientes. Y poco a poco de eso ya hicieron una tejedora y de una tejedora una fábrica de telas y así comenzó poquito a poco a avanzar. Pero ya con eso se metió también a la quejile y después contamos de eso, ¿verdad? Sí, Pero pero yo esta, quería que esta nos historia cuentes, es de señora una Fanny. señora que se llamaba Fanny. Y según él, se llamaba Fanny de Zhytomyr, lo cual en las lenguas eslavas sería Zhytomirsky. Y así la llamaban, Fanny Zhytomirsky, Fanny de Zhytomyr. Para nosotros como niños la conocíamos, pero ellos nos dijeron que ella era Choche Fanny. Eso era lo que mi hermana y yo la llamábamos, Choche Fanny. Y yo nunca sabía hasta que leí sus memorias quién era Choche Fanny. Pues resulta ser que era una señora que estaba muy pobre, que no tenía dinero, que había llegado de Ucrania, y mis Lady Bobe le ayudaron, le daban comida, le ayudaban a vivir, y poquito a poco le encontraron trabajo, y cuando se murió, esta señora dijo que todo el dinero que ella dejó tenía que ir para ayudar a los pobres, a las mujeres que no tenían dinero, porque Miseide y Bobe le habían enseñado cómo hacer cosas buenas. Y también hicieron arreglos para enterrarla en el panteón que está ahí en Constituyentes. Ujú, que le hicieron una tumba muy especial y muy bonita. Sí. Bueno, y tu Bobe tuvo una hermana que también tiene una historia Fascinante. interesante. La podemos hacer a lo mejor muy Muy breve, rápido. Sí, pero es esta interesante tenía una además de que hermana que está se sola con llamaba su... Gittel, Hannah Gittel era su nombre. Gittel era la mayor y estaba tomando clases de un estudiante de rabinado, no sé si era en verdad rabino, pero sabía mucho,
que es el señor que está a la izquierda en la foto, y también se enamoraron el uno del otro, se fueron de Ucrania y se fueron a Inglaterra, en donde se casaron, tuvieron un hijo ahí, y después de ahí ella volvió a Ucrania con su hijo, que se llamaba Daniel, para visitar a los padres. El esposo le esperaba, pero no regresó porque se quedó atascada por la guerra mundial. Y él por fin se fue a Estados Unidos y pensó que ella ya no vivió, que no salió. Mientras tanto, ella sí llegó y llegó a Nueva York, pero para entonces ya él estaba casado con otra persona porque había ya pensado que ya no había, que su esposa ya no vivía. Entonces ella por sí misma sobrevivió y se comenzó a trabajar muy duro como costurera y acabó casándose con otro señor. Y después vinieron a México y hay una foto en la que enseñan la reunión de toda la familia. Ahorita vamos a llegar a esa foto, pero me interesó esta historia porque tiene que ver con tantas historias dramáticas de tantos judíos y de tanta gente no judía que en las guerras suceden estas cosas, ¿no? Porque no hay las comunicaciones que tenemos y entonces se perdía la gente y no sabían si estaban vivos o no estaban vivos y situaciones complicadísimas. Muy Bueno, complicado. y regresé a Europa porque sé que tu familia fue víctima de este carnicero, digo, no víctima de que los hayan matado, pero sí de que afectó muchísimo la historia familiar y movió para que la boda de tus papás, no, de tus abuelos no fuera en el momento que iba a ser, ni en el lugar que iba a ser, porque Petlura, que también hay una historia en la familia de mi papá con respecto a este señor, pero fue alguien muy sanguinario y muy antisemita. ¿Qué nos puedes compartir de esto? En mi libro nada más hice puse una nota por debajo, porque lo interesante es que él era un carnicero contra los judíos, muchos pogroms, y al mismo tiempo el pueblo ucraniano lo adoraba, lo adoraba. Así que si uno busca la historia de este señor, recibe uno dos opiniones, depende de con quién habla uno. Ujú. Sí, Pero fue pero uno de bueno, varios que estaban todo el tiempo haciendo pogroms, muy feo. sí, y que en algún momento la casa de tus abuelos fue utilizada, de tus bisabuelos, fue utilizada por los bolcheviques, ¿no? Que entraron con los caballos y se adueñaron de las cosas. Esa historia la narra en sus memorias, también es muy dramática. Es muy dramática porque creo que en este caso creo que fueron los polacos, no los bolcheviques, pero ya ni me acuerdo porque venían tantos. Pero llegaron en la noche y Miseide estaba ahí sentado en casa de sus padres en Troyanov y entraron en caballos y dijeron, bueno, venimos acá y nada más queremos acomodarnos. Y entonces Miseide, siendo bien buzo, dijo, pues claro, tenemos una recámara para que ustedes reposen y que descansen. Y les dieron de comer, los metieron a las recámaras a dormir. Y luego Miseide inmediatamente llamó a toda la familia, porque eran varias mujeres también, y les dijo, tenemos que irnos de acá porque ahorita están bien borrachos, pero cuando se despierten van a buscar a las muchachas. Y se fueron todos, se fueron de la casa y se fueron, encontraron una granja ahí, varios kilómetros más afuera de ese pueblito, donde había un ucraniano que era muy bueno con los judíos, y les dijo, pues yo no puedo tenerte en la casa porque si me encuentran me matan, pero métanse ahí en el granero ahí y escóndanse bajo la paja. Y así la pasaron toda la noche y la mañana siguiente. Y resultó que sí, cuando los soldados se levantaron, andaban buscando por las mujeres porque se las querían llevar a la cama. Claro. Y por fin, como no pudieron encontrarlas, porque Miseide las salvó a todas, fueron al pueblo y comenzaron a matar gente indiscriminadamente. Bueno, puse esta foto porque no tenía ninguna otra de Troyanov. Dice en internet que es la última casa del Shtetl. No, no importa, pero el caso es que
ahí pasaron un tiempo y bueno, de algún modo tratándose de salvar de toda esta situación, pero pues no fue fácil. Finalmente decidieron que se tenían que ir porque no había ningún futuro para ellos en estos lugares. Y bueno, se casaron y empezaron a tener hijos. Esto es un documento que tú tienes que me parece impresionante porque es el certificado de nacimiento de tu mamá, que la vemos aquí, y ella nació en 1920, ¿correcto? Correcto. Es un papel que se ha de estar deshaciendo Es y papel periódico. Es sí, papel periódico y está todo en Yiddish. Sí, en Yiddish. increíble. Exacto. Y bueno, aquí está la familia completa, ¿no? En 1925, antes de salir de allá para ya, pues venirse a México. Una duda que me quedó, Sí, ellos vinieron todos juntos, ¿verdad? correcto. Porque la mayoría de los inmigrantes, primero venía el papá o el hijo joven, pero ya adulto, y luego mandaban traer a los demás que podían tardarse años, ¿no? Pero en este caso creo que venían todos juntos. Vinieron, mi Zaide era muy aventado y muy buzo con los negocios. Así que la mayoría de las otras historias que uno lee era porque no estaban seguros si iban a poder ganarse la vida en el otro país, entonces venían a ver cómo estaba la cosa y luego mandaban por el resto de la familia. Ujú. Miseire dijo, yo no puedo dejar a nadie acá, este lugar es muy peligroso, hay que salirse de acá. Así que sí, se llevó a todos al mismo tiempo y hasta cuenta en sus memorias que camino a nada más de entre Berdichev y el puerto en Francia, de donde salieron, se enfermaron, dice que tenían neumonía, mi mamá y mi tío, Boruch, y hubo muchos problemas, pero a pesar de todo, él siguió avanzando y empujando y llegó a México y luego ahí todavía estaban enfermos los niños y trajeron un doctor para que les ayudara y todo resultó bien. Pero imagínense lo que era eso, estar en un viaje de 4 o 5 semanas en un barco que no sabes ni a dónde vas, con un idioma completamente diferente. Era muy, muy complicado, pero tenían una energía y un tesón. Bueno, puse esta foto porque es la cárcel de Berdichev, porque digo, mencionándolo rápidamente en sus memorias, también habla de que en cierto momento Sí, estuvo en prisión, ¿no? sí. Pero bueno, vamos avanzando. Este es una parte de su pasaporte. Aquí vemos la insignia comunista. Y Ujú. eran estos papeles o sea, de un tamaño más que oficio, que se doblaban. Estos eran los pasaportes de aquel entonces. Aquí vemos Yakov Borujovic. Borujovic, porque en ruso, como en el yiddish, como en el hebreo aún, es Yaakov Ben Boruch. Ujú. Borujovic quiere decir Ben Boruch en ruso, El hijo de... el el- hijo de Boruch. Es decir, los rusos, todos ellos usaban el mismo sistema, a pesar de que tenían apellidos también, Ujú. usaban también el nombre del padre, y el ich quiere decir que es hijo de Boruch. Y luego en el caso de las mujeres era un poquito diferente para Sería la que era mujer. Borujova, sería Exacto. Borujova. Ajá. Aquí vemos algunos sellos que a mí me encantan. Vemos que se embarcaron en el puerto de San Nacer, que muchos inmigrantes llegaron por ese puerto francés, que creo que puse una foto, aquí está. Ujú. De ahí salían muchos barcos hacia América, pero para llegar a San Nacer había que todavía hacer una travesía en trenes y bueno, conseguir todos los documentos y demás. No era fácil, pero finalmente con este barco, el España, Sí, llegan a México, a Veracruz, el 7 de junio de 1928, como muchos, muchos inmigrantes. Esta era la foto familiar, porque en ese entonces retrataban a la mamá con sus hijos para el pasaporte. Aquí vemos parte del sello y pues esta es la carta migratoria que se hizo de tu abuelo
donde vemos que consignan que era de Berdichev de la Unión Soviética, que era comerciante, que estaba casado, etcétera, y pues finalmente llegó. Y lo que narra en las memorias es que se establecieron primero en un hotel en la calle de Mesones, en plena Merced, que por cierto, Mesones quiere decir la calle de los hoteles, porque eran los mesones, ¿no? Y había de todos los hoteles, de los buenos y de los malos, pero ahí se establecieron. Entonces, ya nos contaste una parte de la historia de que llegó y buscó trabajo y entonces, pues esta foto que se me olvidó ponerle aquí, que es de la familia Semach, él es Benjamín Semach, que seguramente tu abuelo se parecía un poco a él, ¿no? Pero en lugar de calcetines y corbatas iba vendiendo chales, chales por aquí, por allá, en la calle de Corregidora, en otras calles y después se establecieron de alguna manera, pero el señor Chernitsky fue el primero que le dio alguna oportunidad, según entiendo, y por eso ahorita quiero compartir con todos una historia que se acaba de unir al acervo hace 4 días. Estoy yo en la sinagoga de Justo Sierra, donde tenemos este Arona Kodesh que no se usa, que yo, o sea, estuvo mucho tiempo en el pasillo de Acapulco 70 sin usarse porque era de otra sinagoga, de otro shul anterior a Acapulco 70. Yo asumí que era del de Yucatán 15 que se inauguró en 1943. Pero la semana pasada llegaron unos muchachos con su papá emocionadísimos a decir que su abuelo fue el que construyó este mueble. Y de acuerdo ahorita me regreso, esta hoja de una revista de revistas de 1934, dicen, si pueden ver aquí, el mueble es el mismo que su abuelo, que está aquí, es el tallador, eh, se me olvidó el nombre, Constancio López, y que era de una dinastía de talladores que trabajaron incluso en la Catedral Metropolitana, y aquí les enseño las puertas de Chapingo, fueron diseñadas por Diego Rivera, pero los mismos que hicieron el Arona Kodesh que tenemos ahorita en Justo Sierra, hicieron las puertas de la Universidad de Chapingo. ¿Por qué menciono esto en este momento? Porque yo dije, bueno, pero si es de 1934, no existía el de Yucatán 15, es muy al principio de la comunidad, muy al principio, y sabemos que en 1932 Midge Israel ocupó un local en Callejón 5 de Mayo 38. Entonces debió de haber hecho este mueble para ese lugar, pero los judíos no tenían dinero, era muy incipiente la comunidad. Pero entonces buscando aquí en estos laterales, encontré estas inscripciones donde dice que este Arona Kodesh fue donado a la memoria, aquí está, de Chernitsky, Shmuel Chernitsky, Liskor a la memoria de su esposa Esther, la hija de Aarón, que murió tal año, y aquí hay un año hebreo. Y mi amigo el rabino Barilka me tradujo la fecha y es 1934. Entonces, muchas casualidades porque también en las memorias de tu abuelo se habla del Callejón 5 de Mayo 38, porque cuando él llegó a México dijo, ¿dónde reza la gente aquí? Y al poco tiempo rentaron este espacio y él estuvo involucrado. Ahorita vamos a hablar de eso. Por eso quise compartir con todos esta historia que me pareció increíble. Y me parece que entre los que están en el Zoom está Daniel Chernitsky, que lo encontré en Facebook, le dije, quiero más información y tenemos hoy esto. Y sabemos por sus memorias que también en Honduras 57, en la entrada, ya como que se establecieron un poquito más para vender los chales de una manera más, pues un poquito más establecida, ¿no? Luego también en República de Argentina. Tengo esta carta, me parece que ha de haber sido él, Malinov, Socio, ese fue su socio. que dice que era industrial, porque dices que ya con él hicieron como una fábrica, ¿no? Sí. Y este fue su socio. Bueno, fábrica es, lo que hicieron es la esposa del señor Malinov sabía cómo usar una tejedora mecánica. Y entonces al principio ella estaba haciendo los tejidos y después compraron más máquinas tejedoras, no sé, han de haber tomado varias gentes para trabajar
y eso fue lo que pusieron en ese lugar, Ujú. todas esas máquinas y la gente que tejía los chales. De acuerdo. Y que había muchos judíos ahí en la calle de Argentina en el negocio de los suéteres. Sí. Y luego cuéntanos esta historia de la calle de Cruces número 7. Sí, ¿Qué onda? ¿Cómo lo se que ve? pasó fue que Miseide después compró o hizo una fábrica donde hacían telas y decidió dejar de estar en la fábrica, tener la fábrica y tomó un negocio donde vendía telas al mayoreo que estaba en Correo Mayor. La vendió, pero hubo un problema en que la gente que la compró trató de estafarlo y al fin de todo tuvo que tomar las telas de vuelta y entonces tuvo que abrir una tienda nueva para vender lo que tenía y la abrió en la calle de Cruces número 7. Esta es la foto del mostrador donde se vendían las telas y atrás están todos no sé ni cómo se llaman esos estantes, Anaqueles. anaqueles donde tenían las telas amontonadas ahí y venía mucha gente de los pueblitos y compraban 4 metros, 3 metros hacían brasieres, hacían faldas, hacían de todo. Y yo de vez en cuando iba ahí a trabajar, a ayudarle también. Así que me acuerdo muy bien de este lugar porque a veces yo los atendía, a veces teníamos que bajar las telas en bulto y estábamos acostumbrados que uno se subía por la escalera que vea uno atrás y el otro las aventaba, había una manera de agarrarlas por debajo de la rodilla para arriba que se salían volando y el que estaba encima de la escalera las cachaba y luego las ponían en su lugar en el anaquel. Así Me que es un encanta. cuento muy, muy, muy interesante. Me encanta. Y bueno, esta foto, como tantas otras que me encanta, no sé dónde están, en algún lugar de México, descubriendo la belleza de México, sus parques, quizás Chapultepec, y miren cómo se vestían para ir al picnic o a la excursión, siempre estaban tan elegantes. Y aquí está tu mamá chiquita con su hermano y pues con algunos amigos. Ahora está la historia de que trajeron a tus abuelos. Si nos puedes contar un poquito de ese esfuerzo, porque ha de haber sido no fácil. Sí, según escribe Miseire, comenzaron a hacer trámites con el gobierno ruso en aquella época, ya era la Unión Soviética, para que dejaran salir a los padres de mi bobe a México. Y también trató de traer al hermano de Miseire que se llamaba Efraín. Y a los abuelos, como ya eran gente de edad, el gobierno ruso el soviético los dejó salir y les tomó 3 años hacer los arreglos, pero a Efraín no lo dejaron salir, así que no sabemos qué pasó con él. De ahí ya no hubo correspondencia en la que mi Zeide pudo saber qué pasó con el resto de su familia de él o de su esposa, de mi Bobe. Pero cuando llegaron a México, entonces la tía Gittel, la hermana de mi Bobe que vivía en Estados Unidos, vino de visita a México y esta foto es la reunión donde vinieron a ver a los padres de mi Bobe y de Gittel, que están aquí sentados. Feiga es la señora del lado izquierdo y a Reuven Itzhak, que es el abuelo de mi mamá. Es decir, y aquí está mi madre y mi tío Borja a los lados. El señor que no se le puede ver la foto estaba bien dañada y eso fue lo más que la pude componer. Ese fue el segundo esposo de Gittel con el que se casó después. Ok, bueno, aquí están sus lápidas aquí en el Panteón de Constituyentes. Em, y yo lo que dice es que tu mamá y su hermano, tu tío, fueron al colegio israelita que estaba en la calle de Colombia. Em, Nada más la mención, porque el colegio israelita que este año está cumpliendo 100 años porque se inauguró en 1924,
No, ya, sí, en este año se cumplen 100 años, aunque ya no existe el colegio israelita, ahora es el Olamí en la fusión con el sefaradí, pero sí creo que hay que recordar estos 100 años. Y pues esto en Colombia número 16 fue una de las sedes donde estuvo el colegio al que fue tu mamá, que aquí la vemos en una foto de estudio. A mí me encanta ver lo de los estudios. Este se llamaba Lux, Gilberto Chaparro, y estaba en la calle de Honduras, o sea que les quedaba cerca, ahí en la Lagunilla. Todo Y bien. bueno, después de la Yiddish o del colegio israelita, tu mamá tuvo el atrevimiento de entrar a la Facultad de Ciencias Químicas, que hoy es la de Química cuando ya se hizo la UNAM, ¿no? Pero antes era una escuela que estaba en las afueras de la ciudad, me parece que en Tacuba o Tacubaya. Sí, sí. Pero ¿qué pasó? Creo que no la dejaron continuar. Sí, y lo que pasó es mi mamá era muy, muy inteligente y era muy capaz de aprender la química y comenzó a ir ahí. Y mi Zeide comenzó a preocuparse porque ya tenía ya 20 años, 21 años y se estaba volviendo muy inteligente y en aquella época, en primer lugar, querían que las mujeres se casaran a los 18. Pero en segundo lugar, mi mamá era tan inteligente que le dio pavor que no hubiera hombre que se quisiera casar con ella porque era demasiado inteligente para el hombre. Y en aquella época, en 1935, 36, ese tipo de, o 38, digamos, ese tipo de mujer no iba a poder casarse porque los hombres no la querían. Entonces la forzó a que se saliera después del segundo año y no acabara la carrera con el Texto. pretendimiento de que mi bobe necesitaba ayuda porque estaba enferma y tenía que cuidar a su mamá. Pero también lo que dicen las memorias es que era peligroso que estuviera en el laboratorio, ¿no? También usó ese pretexto que mejor le cuidaba la salud. Bueno, y por otro lado, su hermano, tu tío, pues aquí está la maravillosa foto de su bar mitzvah con una gorra de marinero, yo creo que era la moda en esos tiempos, y él hizo la carrera de médico cirujano. Que esto también es interesante. Y esta foto que, como te decía, yo ya la tenía porque Boris Alvin hace muchos años me la había compartido, porque de este lado está su familia, pero resulta que aquí Ajá. están tu mamá, tu tío, tu Zeide, tu Bobe, y es una foto, Y, y y tu, al y la, extremo es la mamá de mi abuela. exacto, o Sí, sea, sí, cuando hay muchas generaciones aquí en estas historias y es una casa, una vecindad muy elegante en la calle de Argentina. Entonces, bueno, aquí vemos ya como que va habiendo vida social, que esto era importantísimo porque muchas veces los vecinos o los amigos se convertían en la familia cuando no había tanta familia. Muchos se quedaron en Europa y los mataron los nazis, etcétera. Algunas fotos aquí familiares muy bonitas, sí. antes de... La foto a la izquierda está tomada en Colonia del Valle, que fue donde se compraron una casa ahí muy grande en Concepción Beistegui. Te escribí que esa es la dirección. Ahora es un apartamento, ahí la casa ya no existe. Ujú. Sí, bueno, y ahora sí quiero que hablemos un poquito ya del activismo de tu abuelo. Esta es una de las 58 páginas de sus memorias escritas en Yiddish, de derecha a izquierda, y que le agradecemos muchísimo a Samuel, que hizo una traducción de todas estas memorias, porque entonces podemos saber todo lo que dice. Entonces, de acuerdo a lo que dice, yo quiero empezar de atrás para adelante. Sí. Sabemos que ellos migraron a Los Ángeles, California, si no me equivoco, en 1964, 63. 63, y esto es una reunión que le hicieron para agradecerles, este es tu abuelo, tu abuela, les agradecieron
toda su labor. Y entonces él en las memorias hace un recuento de todo lo que hizo desde el principio, desde que llegó y demás. Y entonces vamos a hablar de esas instituciones y también un poco de contexto, que eso no está en las memorias, sino que lo vamos a aportar aquí, pero yo a quien reconozco aquí es al rabino Rafalín, ¿no? Que era el rabino principal, pero también al rabino Avigdor. Ajá. Él llegó después de la guerra, pero vemos también aquí a Shimshon Feldman, que era el papá de la comunidad ashkenazí, importantísimo líder. Y no sé si él, pero creo que es David Klipp, que era el Creo que Moed, es David Clip. Sí, ahora que lo veo ya dije, no, ese es que Clip. hacía las David Clip se llama. circuncisiones y que fue en ese evento fue el maestro de ceremonias. Sí. Entonces vamos a hablar Y del recuento de lo que él hace y yo pongo aquí una foto del escudo de la Bnei Brit, nada más para mencionar que él empieza hablando de lo que fue pues la beneficencia israelita y sí, cómo hicieron una caja de préstamos. em, una caja de préstamos que fue como lo primero, y él, tu abuelo, donó los primeros 1,000 pesos, que era un dineral, sí, y con otros 1,000 pesos que puso la comunidad ashkenazí, empezó este fondo para ayudar a los inmigrantes pobres que ya sea necesitaban un cajón de ropa, que así se les llamaba a las tienditas de ese entonces, o necesitaban enterrar a un pariente y no tenían con qué, o sacarlo del hospital, o empezar un negocio. Entonces esa caja de préstamos les daba cierta posibilidad a los recién llegados, pero luego esta caja se convirtió en el Banco Mercantil de México. Empezó siendo la caja de préstamos, la caja Yiddish, y luego creció, la Secretaría de Hacienda les propone convertirse en una institución financiera que podría ayudarle a la comunidad, pero también al país, porque los judíos históricamente han sido buenos banqueros. Entonces, es así como surge el Banco Mercantil. En esta foto no está tu abuelo, pero como él estuvo en la caja de préstamos, ese fue el antecedente y creo que pues vale la pena de todas maneras mencionar esto y no sé si tú quieras agregar algo sobre este tema en específico de la caja de préstamos. no, no, lo que dijiste es correcto. Y, Y lo y, único que mencionaría es que no había interés. Esos préstamos a los pobres no tenían interés. y Es decir, eran préstamos que repagaban sin pagar nada de interés. bueno, sí había interés, el interés de ayudarlos. Bueno, Este, dice claro. que les ofrecían 200 pesos que eran pagables en 20 semanas sin intereses. Entonces, realmente era una ayuda enorme para todos estos inmigrantes que no tenían nada. Sí, Esta caja de préstamos, cuando pues llegan los recién llegados, estaban en la urgente necesidad de contar con dinero para algo y había también cierto antisemitismo. Entonces los bancos no les prestaban tan fácil, además de que necesitaban a alguien que garantizara. Y por eso fue importante crear un banco para ayudar a los mismos paisanos, porque, bueno, existía la confianza y por otro lado, pues no tenían que enfrentarse a las actitudes antisemitas del exterior. Pero luego ese banco creció y ahorita es el BBVA, pero empezó siendo un banco cuya papelería era en Yiddish, las juntas eran en Yiddish y esto me parece súper importante. La foto fue tomada en Tacuba 15, que fue pues el origen también de muchas cosas. sí, de la Eh, que vive. y dice que en un principio la Bnei Brit les ayudó, pero luego la Bnei Brit pidió el dinero de regreso, que era muchísimo, y tu abuelo estuvo muy activo y también hay un acta de Nidge Israel donde critica a la comunidad por no darle la suficiente importancia a este tema. Y él estuvo luchando hasta que lo lograron. Eh, y la inauguran festivamente en 1933. Dice que en 1935 se entregaron préstamos por 35,000 pesos, que era pues algo importante. Y establecieron también un fondo de seguro, o sea, seguros para viudas, para huérfanos, para retirados. Y esto también fue algo muy vanguardista donde él estuvo y dice que si alguien moría, la familia recibía 1,000 pesos con este seguro. Es que hay que ponernos en el contexto de la época
y cada miembro tenía que entregar 5 pesos de entrada para empezar a hacer este fondo. Y él fue vicepresidente del Banco Judío, que es por 2 años. Bueno, esto fue como lo primero en su recuento de todo. ¿Por qué pongo aquí una foto de una fábrica de matzá? Porque la beneficencia israelita, y esto está narrado en el libro de León Suraski, que es una joya, porque él fue de los que vivió todo esto y lo narra en un testimonio increíble, dice que el primer dinero que tuvo la beneficencia israelita para fundar a la comunidad fue gracias a que traían matzá, o sea, pan ácimo para la fiesta de Pesaj, de la Pascua. Lo traían de Nueva York, seguramente era la Manischewitz, y la vendieron. Y con el excedente empezaron a tener dinero. Entonces, fíjense, dice que al inicio se ayuda a la gente de manera espontánea, no era oficial ni organizado, que en 1929 empiezan las campañas de las fiestas para ayudar a la gente pobre a celebrar las fiestas de una manera digna. En un acta de 1929 dice que se han distribuido 1,288 libras de matzot, 44 kilos de azúcar y dinero, 571 pesos. Además, 880 pesos en restaurantes kosher para que la gente pueda ir a comer. La venta de matzot también servía para los que no eran ashkenazim y para los que estaban en Veracruz y en Tampico. Al siguiente año, compran más matzá, venden más matzá y entonces se pueden hacer de un local que estaba en 5 de mayo 38, que pronto vamos a hablar de él. Pero sabemos que el primer local que tuvo Nid Israel estuvo en la Plaza de la Santísima. Y esto fue desde 1922. Ahí tu abuelo todavía no había llegado. No Pero bien. después de un poco de tiempo, pudieron adquirir este local en el de 5 de mayo y aquí está el anuncio de la inauguración. Este anuncio es del Centro de Documentación Judío de México. Ahí está el archivo que resguarda el periódico Derbeck, de donde saqué yo este anuncio. Y Ujú. dice que, bueno, habla de la gran inauguración y que quiénes van a participar, etcétera. Miren, dice que costaba 1,50 pesos o Eso. 2 pesos, según si eran miembros o no eran miembros, o 1 peso. Había diferentes cuotas para poder participar. Y aquí se avisa que Nidge Israel se cambió de 5 de mayo 38 a Jesús María 3. Este fue otro local, pero en ese local de Jesús María 3 hay varias referencias en las memorias de tu abuelo, que además, bueno, se dio para varias bromas porque ahí había un shul, una sinagoga, y entonces todos lo conocían como el shul de Jesús María. Entonces, a mí me acuerdo que Nati Gurbich me contó que su mamá le mandó la invitación de una boda que hubo ahí a el abuelo para que viera que ya había un shul, y cuando el abuelo vio que se conocía como Jesús María, dijo, hoy voy, ¿a dónde fui a mandar a este hijo, verdad? Bueno, aquí vemos la calle de 5 de mayo y por ahí estaba este local que lo fueron arreglando. Y en Jesús María 3 ahí ya surge la Yavne, una escuela que sigue hasta el día de hoy, que empezó desde 1936 como un Talmud Torah, un lugar de estudios para los niños religiosos, pero luego ya tuvo el registro oficial de la SEP en este local en 1942. ¿Nos quieres compartir lo que tú recuerdes de el inicio de esta institución y de la participación de tu abuelo en Bueno, ella? yo sé lo que él escribió, ¿no? Yo entré a la Yavne, ya era 50, 51, pero lo que él escribe es que era muy importante para él que hubiera educación y según entiendo yo, él dice que él se volvió presidente de la beneficencia Nietzsche desde 1930, 31, algo así, pero no sé, porque también dice que estuvo 18 años, pero me parece que estuvo más como 14 años como presidente de Nietzsche Israel, incluso ya hablamos después de la creación, de la construcción e inauguración del Justo Sierra. Pero la Yavne para él era muy importante porque, en su opinión, había una escuela donde le enseñaban a uno Yiddish,
que era la israelita. Después hubo una escuela donde aprendieron hebreo, que era el Tarbut, pero no había escuela donde los niños, los Yiddish Kinder podían ir y aprender Yiddish, hebreo y religión, cómo rezar. Y su idea de tener la Yavne era que que hubiera una escuela que era completa, que le daba una educación completa a los niños de la comunidad. Ujú. Sí, era muy importante y no era fácil porque los papás como que al principio no tenían confianza. Muchos preferían seguir mandando a sus hijos a escuelas públicas y hicieron una gran campaña para concientizar a la comunidad de lo importante que era que fueran a las escuelas de la comunidad. Entonces, esta escuela empieza en este local de Jesús María número 3 donde la renta era de 100 pesos. Y Nidge Israel, la organización, les ayuda, pero hubo muchos conflictos todo el tiempo, hasta que cuenta Elías Uraski que Eliezer Moshinsky se encargó del asunto en el 38, luego tuvieron otras crisis, luego Rafalín y el rabino Goldberg lo tratan de salvar, y en 1941 la SEP ya les da el registro oficial, y aquí es donde empieza pues a funcionar solamente por un año. Y dice que en un acta en que la Yafne pide ayuda para que le den ropa a los niños, tu abuelo dijo que se asigne toda la suma necesaria para cumplir con este gasto. Y eso se aceptó. Em, bueno, y eran los tiempos de la educación cardenista, porque antes de Lázaro Cárdenas no se permitían escuelas privadas y menos donde se enseñara religión. Aquí, bueno, esto también fue muy conflictivo, pero se permitía que o sea, tenían que ser las clases de cuestiones judías después de las de español. No podían ser antes, pero ya podía haber escuelas privadas. Y entonces, pues ahí iban maniobrando para enseñar cosas que fueran, además de lo de la SEP. Y en todo esto estaba involucrado tu abuelo todo el tiempo. Em, Y, ujú. y los maestros y el director de la parte que estaba registrada con la SEP tenían que ser todos mexicanos. Así que aún el director, me acuerdo cuando yo fui, se llamaba Barragán. Ese era el Ajá, director de la parte que nos daba la enseñanza normal. Y después teníamos después, como dijiste, seguía después ya la enseñanza en hebreo y en yiddish, y tenían un director sobre todo eso, que era Shifmanovich. ya. Ahorita vamos a verlos en fotos. Nada Sí. más yéndome un poquito otra vez al inicio, dice que empezó con 60 alumnos repartidos entre kinder y 4 grupos de primaria. Había 8 personas en el personal académico al principio y encargan materiales educativos y libros en yiddish y en hebreo de Estados Unidos, porque aquí no había nada. Pero un año después, en 1943, ya era necesario mudarse a un local más grande y es cuando adquieren la casa de Yucatán 15. Y ahí, en ese mismo año, dice que Katz, o sea, tu abuelo, propuso que se organizara un grupo de 50 personas para que donaran el dinero para hacer una construcción. O sea, esta era una casa que encontraron, pero él quería ir más allá y hacer una construcción que el terreno lo tenía Nidge Israel en la calle de Michoacán. Pero después ese terreno se descartó por diferentes cosas y encontraron otro en la colonia Escandón. Esta foto que tú me compartiste me parece increíble. Vean cómo los niños parecen en jaula, las, las, las ventanas estas. Y bueno, dice de la beneficencia Nidge Israel, Yafne, ahorita no ponemos nada de esto, ¿no? No estamos tan tranquilos con poner toda la información, pero me encanta esta foto. Y Ese aquí camión lo llamábamos el Chato, Ah, que los demás no eran así. Solo ah, era el número uno. Todos lo conocíamos, era el camión número uno y era el Chato. ya. Entonces, lo que dicen las actas es que
tu abuelo se comprometió a presentar un plan para construir una nueva escuela. Y esto me imagino que no era nada fácil. Y dice, el señor Katz, presidente del patronato, se volvió el presidente del patronato de la escuela, dice que esta escuela estaría en la calle de Martí, entre agrarismo y sindicalismo, un terreno de 4,297 metros cuadrados. Todo fue muy difícil, todo fue complicadísimo, pero gracias a los señores Hinich y Moshinsky, parece ser que se logró el cometido. Ujú, Y creo que en esa construcción el señor Hinich se cayó de un andamio mm, y falleció. No sé ay, si en ese momento o un poquito después. Y en 1946 se inauguró, pero miren estas fotos, es que son una joya. Estas fotos que tú me compartiste, vean la banca cómo se hizo aquí con ladrillos y una tabla seguramente de la construcción. Imagínense qué emocionante fue ese día donde estuvieron dándose discursos, donde seguro tu abuelo habló de la importancia de inaugurar esta escuela. Y dice que en 1946 se inauguró y en la invitación dice que la gente podía abordar los camiones Roma, Mérida, Hipódromo, Colonia del Valle, San Borja, Tacubaya y Escandón. Los asistentes deben bajar en el puente de Insurgentes. Jóvenes del Bnei Akiva esperarán al público en la bajada de los autobuses. Esta referencia está en el libro Generaciones Judías de México, que fue dirigido por Alice Gochman de Bacal, en el tomo que, bueno, en la página 125, en el tomo que habla de religión. Y me encantó esta anécdota. Entonces, bueno, una mención. sí, Uno de los motivos por la que se trataron de hacer un shul en Yucatán y la escuela ahí era que la mayoría de la gente se estaba mudando del centro, del mero centro, hacia las colonias Roma, Condesa e Hipódromo. claro, Y que ese fue uno de los motivos por los que pensaron que sería mejor poner la escuela cerca de donde estaba ahí moviendo la población yiddish. por supuesto, ya el centro les empezaba a quedar lejos a muchos, Sí. ¿no? Entonces, bueno, aquí vemos esta colocación de la primera piedra, Esa es la donde piedra del nuevo kindergarten, que Miseide, después de, ya la escuela ya estaba operando, este ocurrió como en 1950 y pico, decidieron agregar un edificio separado para el kindergarten. ya, Y esto es ok, lo que es, y este es mi bobe poniendo la piedra. sí, qué fotos tan increíbles. Y aquí vemos al rabino Avigdor. No sé, el otro señor se me hace conocidísimo, pero no me acuerdo quién es. Están poniendo la mezuzá para inaugurar la escuela, si no me equivoco, en agrarismo, decía en tus fotos. Bueno, aquí está cómo se ve hoy. La verdad está terrible. Hay un edificio de departamentos, pero ayer me fui a dar una vuelta y está, pues esto es lo único que encontré. Ajá. Bueno, y mientras tanto, pues el colegio Yafne sigue siendo como que el rabino Rafalín era el papá de todos los niños, iba todos los días, estaba al pendiente de todos, todos lo conocían y bueno, creo que crearon ahí una escuela muy Heimish, como se dice, ¿no? Ujú, ujú. Aquí hay otra foto muy interesante de una Desde el formación. patio, del lado del patio, y estábamos ahí celebrando, no sé, parece que era una ocasión mexicana porque tienen delegados que son del gobierno mexicano que están ahí. Barragán es el señor que está en el mero centro con el traje oscuro y al Aquí, lado y a su izquierda de él estamos Shipmanovich. ya. Ok, Y y yo veo, Rivker, claro, está pegado al piano, como de costumbre. ay, ¿dónde está el piano? No lo, Y a aquí. la derecha. Ah, Y ahí está increíble. Ifker con su Ah, piano. y yo creo que esta señora era mi tía Rebeca Lerner, Rebeca Puco, porque ella fue Lerner que yo creo que es ella. Y en la siguiente foto puse una foto de mi mamá, porque no encontré ninguna del Bnei Akiva, pero esta es una foto de mi mamá
cuando iba al Bnei Akiva, que era chiquitita con su Aniva, con Sí. su pañoleta, que el Bnei Akiva fue una organización juvenil como los Scouts, pero era una organización religiosa, sionista, y que los niños pues aprendían muchas cosas sobre Israel, sobre el trabajo comunitario, sobre la tierra, sobre muchas cosas, y ahí también tu papá, tu abuelo estuvo involucrado en la fundación, si no me equivoco. No sé si tú llegaste a ir a alguna de Sí esas. escribe eso en sus notas. Ajá. Y no sé Menciona si que incluso en la Yavne había una organización de Bnei Akiva. exacto. Que bueno, ahorita todavía se reúnen, pero en otros locales, obviamente, pero es una organización que sigue funcionando hasta el día de hoy. Y ahora vamos a hablar de la creación de la sinagoga de Justo Sierra, que bueno, pues claro que me emociona personalmente. Vemos aquí una foto muy linda de la colocación de la primera piedra. Esta foto, tanto Bere Leborowski como Manuel Teifeld me las compartieron en su momento, los dos la tenían igual. Y bueno, en esta ocasión yo no encuentro a tu abuelo, pero seguro está ahí. ¿Tú ya lo viste? Nunca he Porque visto esta foto antes, pero es el día de la primera piedra. Seguro o estaba ahí, o estaba enfermo, o estaba fuera de México, porque tuvo que haber estado ahí. Este evento fue en 1939. Él, claro que ya estaba activísimo y fue el que ahorita les voy a compartir, es que no lo tengo en el orden, aquí está. Sí, pero bueno, primero consiguen Jesús María tres y luego se discute la idea de tener una sinagoga, pero como consiguen ese local que estaba bastante amplio, entonces se adormila porque hay muchas necesidades todo el tiempo en las juntas, en la comunidad. Ya lo tenían medio resuelto, pero vuelven al asunto, porque este lugar no es solo un lugar para rezar, se convirtió en el primer centro comunitario donde estaban todas las necesidades comunitarias. Y entonces dice que finalmente empiezan a buscar terrenos hasta que en 1937 se compran los de Justo Sierra 71 y 73 y en un acta de la beneficencia el señor Katz informa que el 19 de marzo de 1937 se firmó el contrato de compra por 40,000 pesos. Lo firma él como presidente, el señor Goldfeder de finanzas, el señor Hinich, Kletzer, Silburg, Gerson, Bzorek, Weinstock y Rosowski. Y hubo varias aportaciones de varios miembros por 1,000 y 1,500 pesos. Esas eran las aportaciones de los que tenían más dinero. Algunos daban 500, algunos daban 200. Y en 1939, en esta ceremonia que estamos viendo, eh, tu abuelo dice que era el presidente de la comunidad, pero además fueron representantes de todas las organizaciones judías que había en ese momento, incluyendo instituciones que no eran Ashkenazim. Em, bueno, dice que el discurso inaugural lo dio tu abuelo como presidente y que se empezaron como a subastar ladrillos, el lado oeste, las bancas, la sección de las mujeres, el Arona Kodesh, porque de ahí se saca el dinero para poder terminar la construcción, ¿no? Y que un señor Belkin donó la pintura, un señor Kessel donó todo lo de la parte central del Arona Kodesh, que el señor Toiber donó los gastos del cielo raso y que tu abuelo pagó 3,000 pesos de su bolsa para el terreno e hicieron un plan de recaudación y vendieron a cientos de mil pesos. Entonces, ya cuando fue la inauguración, las palabras de inauguración las dio tu abuelo. Y aquí vemos una llave que la foto, yo nunca vi la original, pero me parece una llave muy hermosa porque es una llave normal de cerrajería, pero con inscripciones donde aquí habla de Nitje Israel y del otro lado dice que esta llave se la dieron al señor Krachmalnik. Entonces, por lo visto, él fue el que tuvo el honor de abrir las puertas del Shul cuando se inauguró. Y este es el anuncio, es la invitación para que el 14 de septiembre a las 4 de la tarde
en Justo Sierra 73 se va a inaugurar la gran sinagoga y vemos que era el presidente Yaakov Katz, tu abuelo. Todo esto yo no le había puesto tanta atención hasta que nos vimos hace poco. Entonces yo estoy muy agradecida por esta aportación. Y aquí vemos toda la traducción hubo un programa con grandes eventos, vemos mucho de lo que pasó ese día y fue, pues me imagino, sumamente emocionante. Yo les puedo compartir una anécdota que a mí me contó Leonardo Nierman, pues que en paz descanse, pero hace algunos años me contó que él era un niño de 10 años y que él estaba, se acuerda que estaba toda la comunidad en la calle de Justo Sierra por donde no pasaban casi coches y que en algún momento llegó, la puerta estaba cerrada, llegó un directivo con la llave, ofreciendo la llave, y bueno, cuando salió la persona que iba a abrir y que tuvo el honor de abrir, se abrieron las puertas y todo el mundo entró y fue pues muy emocionante. Y aquí vemos pues este lugar que fue el que inauguraron y que pues cuéntanos también cómo fue la labor de tu abuelo, que yo creo que era básicamente de como hormiguita, silenciosa, pero con tesón, logrando todo. Tú me contaste cosas muy interesantes de su personalidad como recaudador y como líder que no estaba en las fotos siempre, pero que siempre estaba trabajando. Sí, él tenía muchos amigos, siempre mencionaba a Krahmalny, que era uno de sus gran amigos, Abraham Gerson, que también está en muchas de las fotos, que tenía, así que entre ellos siempre hacían sus movidas de persona a persona, él hacía todos los arreglos, en vez de hacerlos en juntas, los hacía, los llamaba uno al otro y así arreglaba que todo se hiciera. Esa era su manera de hacer todo. Y pues, ¿qué se puede decir? Sí, estuvo, esa es la mesa directiva de 1939, como se ve aquí. Él está sentado en el mero centro y pegado a él está el rabino Rafalín de un lado. Unas gentes no conozco. El segundo de la derecha, de derecha a izquierda es Abraham Gerson. Él, me acuerdo de él muy bien. Y arriba de él está Moshinsky. Ese es Eliezer Moshinsky. Y creo que este es Shimshon Feldman al lado de Moshinsky. Y este es Krahmalnik. Ese es Krahmalnik, sí. Y este yo creo que es Borujinich. Este es Hinich, sí, es Hinich, Y correcto. vemos aquí al presidente Cárdenas. Esta foto es interesantísima. Y pues lo que podemos decir es que pues tu abuelo fue el presidente antes que Shimshon Feldman, porque todo el mundo recuerda al gran líder Shimshon Feldman, que fue un gran líder y que duró tantos años, pero que él vino después de Yaakov Katz. Aquí hay otra mesa directiva donde otra vez vemos pues más o menos a los mismos, ¿no? Aquí está tu abuelo. Y Aquí arriba de él abajo. está Shimshon, directamente arriba de él está Shimshon. Ajá. Y después arriba de él, al lado derecho, está Moshinsky, ese es Moshinsky. Ujú. Junto a él está Hinich de nuevo. Ajá. Y Abraham Gerson está del otro lado hasta la izquierda, mera. Ajá. Bram Gerson dio mucho del dinero, también a él no se menciona tanto, pero él dio muchísimo del dinero que se usó en varias construcciones, en las Yavne, en Justo Sierra. Pero además él eran varios hermanos Gerson Sí. son los que hicieron la construcción, porque eran ingenieros. Bueno, eran sus hijos, creo. Entonces, esos fueron sus hijos. Y te mencioné que cuando estuve en el panteón, están todos ahí enterrados juntos. Y claro, Abraham está ahí con su esposa y luego están los varios hijos. Y todos eran ingenieros y construían departamentos. Eso era lo que hicieron. Uno de los nietos de Abraham Gerson fue compañero mío de clase. Éramos buenos amigos. Ya. Yo sé que los hermanos Gerson hicieron el Shul de Justo Sierra y también el CNIS de las calles de Querétaro, de Monte Sinai, entre muchas otras cosas. Aquí hay otra foto más
con todo, bueno, lo que estas juntas implicaban eran desvelones para poder resolver los problemas que eran tan urgentes para toda la comunidad. También tu abuelo no participó en la creación del Panteón Israelita de Constituyentes, que se inauguró en 1927 o 28 porque él no había llegado. Pero después de un tiempo, él se ocupó de conseguir una ampliación al panteón que fue bastante importante porque era urgente más terreno y pues él consiguió y también dio dinero para Sí, ello. por eso, sí. También yo tengo la impresión, porque dice en sus memorias que se hizo un monumento en el Panteón para recordar a las víctimas del Holocausto, que es el monumento donde se hacía la ceremonia para recordarlos cada año. Y yo creo que él tuvo que haber de algún modo tenido relación con Johnny Fine, que él fue profesor en el colegio israelita, era un artista que fue sobreviviente del Holocausto. Él vivió en Europa todo este infierno y luego se entera, pasó por China en algún momento y ahí se entera de los muralistas mexicanos en China. Y entonces él quiere venir a México y ser parte de esto y estuvo en contacto con varios de ellos. Y entonces hizo esta cúpula, era lo que le llaman un ogel, como una capilla, con la visión de Yehezkel, del profeta Ezequiel, ¿no? De los huesos que se van a juntar cuando llegue el Mesías y demás. Aquí vemos algunos detalles y pues aquí hay otros más detalles. Es fuertísimo, a mí me recuerda muchísimo a Orozco. Dicen que Diego Rivera fue a ver la obra y no solo dijo que era buena, dijo que le pagaran el doble. Esta anécdota parece que la cuenta Laura Pomeranz en el libro Tierra para echar raíces de Paloma Kung. Y bueno, pues me enoja muchísimo, muchísimo que esta obra ya no existe, fue destruida, no sé la razón, pero me parece gravísimo porque fue importantísima y pues no sé, la verdad no sé cuál fue la razón, me imagino que para ampliar y para tener más espacio para enterrar a la gente, pero alguna vez tuvimos este patrimonio y yo creo que fue tu abuelo el que lo gestionó. Y esto, pues también hay que agradecérselo muchísimo. Por otro lado, quiero enseñar esta foto donde dice, los judíos son, ¿cómo dice? Traidores a la patria. No le compres a los judíos que son la lacra del país. Las casas mexicanos hacen un boicot en contra de los judíos. Esto es en los años 30, cuando empieza el movimiento nacionalista mexicano, que acaba en tremendo antisemitismo que estuvieron los camisas doradas, estuvieron otros movimientos muy agresivos, no apoyados por el gobierno, pero sí que molestaron mucho a los judíos. Y entonces surge como parte de las gestiones de la Cámara de Comercio Israelita en México, donde participó tu abuelo, aunque no sale en esta foto, pero no tengo una foto donde salga él, pero él estuvo en la creación de esta Cámara de Comercio y aquí vemos la caja fuerte que pues no sale muy bien en la foto, pero aquí dice Cámara Israelita de Comercio, no sé, de Industria y Comercio. Hicieron una labor muy importante de antidifamación, de protección a los comerciantes judíos, de cuestiones legales, porque pues los comerciantes judíos no conocían la ley, no conocían la lengua, y toda esta gente les ayudaban. Y cuando Hitler sube al poder y hay todo este antisemitismo, ellos se conforman también como un grupo que ayuda a los refugiados a poder llegar a México, que era muy complicado, y ahí estuvo tu abuelo y de esto habla en sus memorias. ¿Tú tienes algo de este tema que nos quieras compartir? No tengo, yo solo sé lo que leí igual que tú. Ok. Sí. Ok, la Cámara de Comercio que después se convierte en 1938 en el Comité Central. Y esta es la foto de cuando empieza el Comité Central en Tacuba 15, que también puse este barco porque el barco Orinoco no lo dejaron desembarcar. Y tu abuelo estuvo tratando de traer a los refugiados judíos
cuando era tan difícil, porque el gobierno mexicano no fue muy generoso con ellos. Y de esto escribe mucho Daniela Gleiser, que desmitifica esto de que México siempre estuvo abierto a todos los inmigrantes, los refugiados, y no, no siempre fue así, sobre todo en la época de Cárdenas de la Guerra, no fue así. Sí. También en sus memorias menciona que hicieron las gestiones en gobernación para poder sacar a los 39 judíos que estaban en la hacienda de Santa Rosa en Guanajuato, que no la estaban pasando nada bien. Esta hacienda, y me estoy yendo muy rápido porque ya se nos hizo muy tarde, porque podríamos hablar de tantas cosas con más detalle, pero sabemos que hubo una colonia polaca en Santa Rosa cuando el gobierno mexicano les abrió las puertas de esta hacienda a 1,400 refugiados polacos, entre los cuales había menos de 40 judíos. Y parece ser que en esa colonia vivieron mucho antisemitismo. Y esto fue terrible. Imagínense que ya llegando a la tierra de la libertad, también los estaban discriminando. Entonces, tu abuelo, junto con otras personalidades, piden y abogan por ellos. Dicen que es gente honesta, que no van a ser una carga para el país y los defienden para que los dejen de salir de ahí y vengan a México. Se supone que terminando la guerra se iban a tener que regresar a Europa, pero todos se quedaron y tu abuelo les ayudó. Así es que Les gracias. ayudó a encontrar trabajo y garantizó al gobierno que ellos recibirían dinero para vivir de la beneficencia. Sí, Así es, que no iban a ser una carga para el país. exacto. Y luego también tu abuelo, dice en sus memorias, participó en el origen del Eichel. ¿Nos puedes tú decir qué es el Eichel y si sabes algo de cuál fue su participación? Él quería asegurarse que hubiera un lugar donde la gente que ya estaba jubilada, que no tenía dónde vivir, que tuvieran un lugar donde podían vivir los últimos días de su vida. Y como Cuernavaca era la ciudad de la primavera eterna, claro que pensaron que ahí sería buen lugar para hacer el Eichel. Entonces, otra vez fue y ayudó con otros a colectar suficiente dinero para construir esa casa de retiro. Que sigue hasta el día de hoy y en la que en un principio solamente había gente de la tercera edad ashkenazí, pero con el tiempo empezaron a recibir también gente de otras comunidades que no estaban acostumbrados a mandar a sus abuelos a ningún otro lado, pero bueno, la vida cambia. Y Sí. sabemos que se inauguró en 1949, aunque la idea surge desde el 46 y pues no hay dinero y además hay arduas discusiones porque entre los de la Keilah, algunos decían que había que hacerlo en la Ciudad de México, porque pues si no iba a ser un problema para que los visitaran por la distancia. Pero hacerlo en la Ciudad de México costaba el doble que hacerlo en Cuernavaca, eso está en las actas, y entonces por eso deciden que mejor en Cuernavaca. Pero sabemos que en 1948 se reúne tu abuelo con un señor Pustilnik, Krachmalnik, Feldman, Kurian y Pierre y deciden adquirir la casa en Cuernavaca. Hubo muchas discusiones, pero finalmente adquirieron por 80,000 pesos la primera propiedad y se ofrecen al principio 25 habitaciones con todas las comodidades, sinagoga, como vemos aquí en esta foto, y un comedor con comida kosher. Todo esto pues fue sumamente importante. Bueno, nada más quiero decir que tu abuelo también participó en el Keren Kayemet, en el Keren Ayesod, en la WISO, apoyó yeshivot, o sea, escuelas religiosas en Israel, bonos de Israel, y fue el mayor eh, promotor de que se hiciera la sinagoga como ya lo vimos. No quería dejar fuera por completo a tu papá, aunque le vamos a dedicar un programa completo porque pues, también quiero llegar a ti y ya es tardísimo, ¿no? Pero bueno, aquí está su foto en la carta migratoria y algunas fotos muy viejas de cuando acababa de llegar a México. Tu padre, ¿nos puedes decir de dónde era?
Sí, mi papá nació en Polonia, pero era el menor de 5 hermanos. A la derecha se ven 3 de los 5, los otros 2 murieron en el Holocausto. Y vino porque resultó que llegó ahí porque como era el menor y era muy buzo, quería ir a hacer una carrera de medicina, pero en Polonia no los dejaban entrar a las universidades, entonces acabó su carrera de doctor en Francia. Acabó después de Kristallnacht. Su hermano mayor, que es el que está a la izquierda, Bernardo Beirach, le escribió que no vayas de vuelta a Polonia porque está estallando la guerra, vente a México, y se fue a México y ahí ya se ubicó, trabajó en los hospitales, el hospital español, el hospital inglés mucho, y después tuvo su oficina también. Así llegó allá. El hermano que está a la derecha es el segundo hermano, Shmaya. Él vivió toda la guerra en Polonia y se salvó. Y después mi papá, junto con Beirach y Miseide, trabajaron muy duro para conseguir que el gobierno de México los dejara entrar a México. Pero esa es la historia para después. Para después, vean el castillo de Chapultepec, qué cosa tan linda. Y a la izquierda todos eran familiares de Beirach los que están ahí parados con él. Ujú. Y bueno, tus padres se conocen, se casan, este, ya luego vamos a hablar también del activismo de tu papá. Aquí vemos a tus papás en un evento en el salón de Justo Sierra, esto en un salón que si alguien del público sabe dónde era, me encantaría, seguro era un restaurante, pero lo que me importa es que vean las fotos de tus papás en Justo Sierra porque son hermosas. Y tengo entendido que entre el público por ahí, espero que siga, está Mary Sverling, que es esta niña que estuvo como damita en la boda de tus papás. Aquí está Mickey Husitman, aquí está Leon Rappoport y otras personas que son conocidas de todos. Miren el pastel de los novios, qué cosa tan espectacular. No sé si los hacían en la pastelería ideal, pero bueno, ha de haber sido una boda muy hermosa. Sí. Vemos, bueno, y empezaron a nacer los hijos, como tú, que Como naciste en yo, pero ya puedes 1900. ver que mi mamá ya anda con niña por dentro también en esta foto. Esa Sí, es mi hermana Mali. fueron ustedes tres, tú naciste en 1945. Por eso digo que eres el más joven de los entrevistados que he tenido, pero ya tienes muchas historias que contar. Aquí vemos en la calle de Tamaulipas, ¿no? Creo que vivían todos en Exacto. el mismo edificio. Cuéntanos un poquito de Sí, este lugar. mi papá tenía la farmacia Santa Rosa en la planta baja y al lado estaba su despacho de médico. En el primer piso vivía Miseide y Bobe, y en el segundo piso vivíamos nosotros, mi familia. En esta foto están aquí también mi tía Jalina, que estaba casada con su hermano Shmaya, y están mis primos. Está ahí Alberto, que me mencionabas antes, o mencionó Anita antes, y mi hermana y Arturo, que estos son los dos Prums, hijos de Jalina, y luego está mi hermana Mali, mi papá y yo. Dos cosas que me llamaron mucho la atención. Me contaste que le llevaban cheques del colegio. Cuéntanos eso. Y algo que dice en sus memorias que los seders de Pesaj empezaban a las 10 de la noche. Sí. Entonces, esas dos cosas que tienen que ver con este edificio quería que nos cuentes. Sí. Con respecto a los cheques, mi papá era el tesorero de la Yavne. Así que una vez por semana siempre venía uno de los camiones, se paraba enfrente de la farmacia y se bajaban y traían todos los cheques para que mi papá los firmara. Así que eso era parte de la rutina. Mm. En el piso arriba de la farmacia, el cuarto que está al extremo derecho era la sala, el comedor, es decir, no la sala, el comedor, y ahí hacíamos el Seder. Pero como la farmacia estaba requerida que estuviera abierta hasta las 10 de la noche, eran
era parte de los reglamentos del gobierno. No podía salir mi papá de la farmacia hasta que cerraba. Entonces siempre empezábamos el Seder a las 10 de la noche. Y aquí está la familia que incluye Shmaya y Halina, los hermanos de mi mamá y mis primos, así como mi Zeide y mi Bobe. Y algo muy bonito que tú me contaste es que tú, como vivían en el mismo edificio, llegabas de la escuela y te subías primero que nada a ver a tu bobe y que a veces le ayudabas a cocinar. Sí, siempre mi hermana y yo, mi hermana Mali, que está parada entre mi papá y mi mamá, y yo, cuando bajamos del camión, nos íbamos directamente al departamento de mi bobe, y ella siempre estaba cocinando, así que nos sentábamos ahí, le ayudábamos a pelar los pollos, a sacar las plumas, y luego eh, tenía que freír el pollo para que se sacara toda la grasa, y con la grasa cocinaba los grívenes con cebolla y también con los pupex, y nosotros estábamos ahí siempre esperando para comer. La otra cosa era que mi bobe tenía su propia cuenta con el camión que distribuía la Pepsi, porque él ya sabía que paraba enfrente de ese edificio y se subía con una caja de Pepsis, toda una caja para, para mi bobe, porque esa era la Pepsi que ella le traían para que mi hermana y yo las tomábamos. Los consentían mucho. Mucho, mucho, Otra pero foto la fuera de... verdad es, y es muy importante esto. Ellos, mis padres, así como mis abuelos, nunca, nunca nos dijeron ni una cosa fea. La vida era muy bonita. Todo lo que hacíamos nos comendaban lo que hacíamos, nos animaban que hiciéramos, que estudiáramos bien. Así que vivíamos una vida que siempre era una en la que nos animaban a seguir avanzando más y más. Qué maravilla. Y lo lograron porque ahorita nos vas a contar un poquito de lo que tú haces, ¿no? Aquí me voy a ir muy rápido, unas fotos hermosas de ti de bebé, aquí en la Yafne, aquí luego te identifiqué. Sí. Es, Pegado a mí está el hijo de uno de los Gersons. ah, Sí. ok, o esta foto hermosa que no sé quién de la familia sale, pero yo aquí Bueno, reconozco a Anita Flister. ninguno de la familia. Está Anita Flisser aquí, es la segunda del lado derecho, es la segunda es Anita Flisser. Esa la reconozco inmediatamente. Y Le hay, están hay haciendo algunas otras, pero no mm, quiero. eh, quién sabe, pero estaba entre las fotos que me sí, mandaste sí, y me sí. encantó porque es la ceremonia de Shabbat en la escuela, porque está la cajita del Keren Kayeme, todo esto es historia. Y bueno, también está un poquito más grande. Aquí está el rabino Rafalín y Ifker junto a él. Ifker, que era el maestro, el músico que hacía música, era el maestro, era el que tenía la orquesta para las bodas, un personaje muy importante. Y del otro lado, en la misma segunda fila, es el director Barragán, que era el director de la primaria. Sí. Bueno, otra foto que me voy un poquito rápido. Tú hiciste tu bar mitzvah en el Shul de Justo Sierra, aunque la foto es de un estudio. Y lo que entiendo es que este señor fue el que te Dio mis preparó, clases, me enseñó a leer la Toire, sí, porque nunca he tenido una foto de él, pero se llamaba Morgenstern y aquí dice que era rabí. Entonces supongo que era él. sí, sí, se Y parece. bueno, creciste, conociste a tu novia, que cómo se llama. Leslie, Leslie, porque bueno, la familia migró a Los Ángeles y pues me brinqué muchas cosas, pero ya por la hora. Y tú entraste a estudiar en la Universidad de Los Ángeles, ¿verdad? y en UCLA. Entré, yo acabé, cuando acabé la secundaria en la Yavne, decidí que quería ir a la mejor preparatoria del país, que era el CUM. Y acabé entrando al CUM y terminé el CUM, tenía yo creo que casi 16 años o acababa de cumplir 16 y me fui a la UNAM
Pero mientras tanto estaba yo tomando clases de inglés en el Instituto Mexicano Norteamericano de Relaciones Culturales y ellos me ofrecieron una beca por 4 años a Estados Unidos, lo cual causó que mis padres decidieran que en vez de que yo tomara la beca, que me hubiera separado de ellos, que fuera con ellos y la familia se fue a Los Ángeles, se cambió a Los Ángeles, por esa razón. Y después, en 63 ya también mi Zeide, que está aquí en la boda, parado junto a mi mamá, y mi Bobe, que está al otro lado, pegado a mi papá, vinieron y pasaron tiempo ahí, pero después se fueron a Israel por un tiempo y luego regresaron de nuevo a México. Ya, ok. Entonces conociste a Leslie y se casaron allá. Allá, sí, Y, hace 50 y casi 56 años. ok, aquí, bueno, están ustedes, porque finalmente están enterrados en Israel, Sí, en el Monte de los Olivos, Har Hazeitim. sus abuelos. Aquí está Sí, así que la los cosa. fuimos a visitar, esto fue hace como 10 años, fuimos a visitarlos ahí. Ujú. Y tuvieron 3 hijos. Sí, Aquí vemos una de las familias con el hijo Darren, con sí, Shannon, y aquí está Jory, que ganó un Oscar sí, porque hizo la producción musical de esta película de Pixar, ¿verdad? correcto. Hizo los sonidos que hacen los pájaros. Increíble, increíble. Bueno, y ya con estas últimas fotos, yo quisiera pasarle el micrófono a Anita para ver si tenemos saludos, preguntas, comentarios o algo del público, a menos que tú quieras agregar algo antes de esto para ya No, ir. solo quiero agradecerte porque definitivamente has hecho muchas investigaciones, además de lo que yo te ofrecí, y estoy muy contento de que podemos contar la historia de mi abuelo y de mi abuela. Y es importante, como mencioné al principio, los dos lo hicieron juntos. Mi abuelo hacía las movidas, pero en realidad todo lo discutía con mi abuela y mi abuela lo aconsejaba, así que los dos eran como un equipo. Increíble, qué maravilla. A lo mejor yo hablé mucho, pero es que creo que cada cosa de las que fundó tu abuelo y no hablé de todo, tiene una historia, tiene un contexto que me pareció interesante compartirlo, pero toda la pauta la diste tú con tu libro, que pues es un trabajo fenomenal. Entonces, antes de pasarle a Anita el micrófono y cerrar, quiero avisarles que este domingo, como siempre, el segundo domingo de cada mes, tenemos visita al barrio de los inmigrantes judíos. Es una visita hermosa, es a las 10. Aquí está el cartel. Y la que sigue, el tercer domingo, es una visita solo del shul, pero con mucho detalle y con objetos ceremoniales. Entonces, ahorita me regreso para que vean los carteles. Y bueno, con esta foto de la secundaria, donde aquí está nuestro invitado. Miren qué parecido está. La verdad es que siempre se te reconoce. Les dejo nuestro correo, nuestro teléfono, nuestra página web para que nos sigan y también para que si alguien quiere hacer alguna aportación al proyecto de la sinagoga, pues que no se quede con las ganas y nos busquen a ese correo y ya les damos instrucciones para pues para esto. Ahora sí. Qué historia tan increíble y qué fotografías y qué ropa en las fotografías. De veras, increíble, increíble. Muchas felicidades a los dos. Uno por esta historia maravillosa y tú por narrarla como la narras, llevar esta entrevista así, Mónica. A mí no me queda más que decirle muchas gracias, muchas felicidades. Aquí tenemos unos comentarios que nos dicen... No es pregunta. La persona que estaba con el rabino Avigdor es el señor Abraham Rubinstein. Gracias. Y Mardoqueo nos pregunta que cuándo será la historia de los Prum, cuándo la presentamos. Uy, no sé, me tengo que poner de acuerdo con Samuel, pero por lo menos ya tengo el libro, que es una cosa así. Ahora el chiste es el tiempo para prepararlo, pero no vamos a dejar pasar mucho tiempo, ¿verdad?
Exacto, además se van a enterar, les vamos a mandar toda la información. Por supuesto que hay muchas felicitaciones, hubo mucha gente conectada, felicitaciones, muchas felicidades, excelente entrevista. La verdad es que sí, sí es una excelente entrevista. Muchísimas felicidades, de verdad. Y pues no me queda a mí más que recordarles que esta entrevista queda grabada. A partir de mañana se subirá a las redes de la Keile en YouTube y en Facebook. Y ahí la podrán volver a ver o si alguien no la pudo ver por alguna razón, ahí se presentará. Y bueno, pues desearles muy buenas noches a los dos y a todo Muchísimas el Gracias. gracias. público que estuvo con nosotros, por supuesto. Claro que sí, muchísimas gracias. Gracias, Samuel, por la labor que has hecho de recopilación profunda de tanta y tanta información, que además a mí me ayudó porque fue mucho más fácil que en otras, porque ya todo estaba tan ordenado. Gracias y No, Aquí hay no, no felicitaciones. puedo, no hay manera de expresar mi agradecimiento, de veras, de todo corazón. gracias. Gracias, gracias. Hay unas felicitaciones especiales de sus primos Arturo y Debbie. Gracias. Ok, No sé y si Debbie es Debbie la que me Chelminsky. ayudó mucho para poder entrevistar a su papá, Chelminsky, que fue una de las entrevistas de la pandemia hace mucho y que fue, para mi gusto, fue fascinante, para que la busquen por ahí. ok, Mardoqueo nos dice muchas felicidades, Samuel. Débora, sí, es correcto. Fue sensacional. Mil gracias, dice. Gracias a ti, que también me ayudaste mucho, qué bueno. Pues así es, una entrevista más que tenemos en nuestro acervo cultural y pues más que desearles buenas noches. Muchísimas gracias, señor Samuel. Mónica, mil gracias de verdad y a todo el público que estuvo con nosotros acompañándonos en esta maravillosa historia. Muchísimas gracias y nos veremos para la próxima, primero Dios. Dentro de un mes, el primer lunes de octubre. Luego les Primero decimos Dios, quién va a ser la próxima vez. antes de las fiestas un Sí, poquito. exactamente. Muchísimas gracias. Buenas Gracias. noches. Que Buenas descansen todos. noches y Bye, Bye, gracias de bye. bye. nuevo. Nuevamente, mil gracias. Al Así es. contrario. Gracias. Bye, bye.